Buenas tardes, bueno, buenas tardes de nuevo, en este caso segunda parte, vamos ya con la entrevista, la vamos a hacer a través de Skype, y la vamos a hacer con Francisco Galante, él es un catedrático de Historia del Arte que va a presentar en el CAM, en el Museo de Gran Canaria, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, César Manrique y Aría, el artista y la belleza del lugar. Vamos a hablar como conocedor de la figura de César y también esa relación que tuvo con Aría. En este caso vamos a saludar. Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, mucho gusto en estar de nuevo en Canarias. Acabo de regresar hace un par de días para participar en el homenaje a Pepe Dámaso y mañana pues tengo la oportunidad de presentar este libro en el CAM. Sí, ¿no? Sí, creo que tengo entendido también. El acto va a intervenir también Nilo Palenzuela, ¿no? Sí, Pedro Hernández y Ángel Vázquez también como sí. representantes. No sé si... Vale, vamos allá. Don Francisco, tema de César Manrique siempre se ve, bueno, tal de Taíche. Taíche siempre parecía como su gran valor, pero parece que en el último tramo de la vida, Aría juega un papel importante. ¿Por qué César se va a Aría y qué papel juega Aría dentro de la personalidad de César? Bueno, César no se varía. Nunca se fue. César ha estado siempre en Aría. Antes del Taro de Taiche, pues hay un deseo expreso de César de vivir en los Bonancibles y de hecho existen todavía los cimientos de la casa que se había trazado, ¿no? Ah, vale, pues seguimos. En este caso, ¿por qué la figura de César? César tenía una personalidad arrolladora, usted lo ha conocido bien. ¿Qué destacaría de César? ¿Cómo era César? César fue un artista, un artista en el pleno sentido del término, con todo lo que implica el término artista, y que su obra pues no debe analizarse desde un punto de vista sentimental o anecdótico, ¿no? Sino que tiene unos valores intraartísticos que hay que valorar, ¿no? César fue el artista que todos necesitamos, ¿no? El artista que hoy en día se ha puesto en valor debido no solamente a su obra excepcional, sino también a su repercusión de su obra en un tiempo donde asistimos, mejor dicho, al agotamiento del sujeto, al agotamiento del individuo, ¿no? Son tiempos oscuros, son tiempos tristes, son tiempos de un sistema, yo pienso que prácticamente obsoleto, y una sociedad ensimismada que necesita de una esperanza, ¿no? Y la esperanza es la relación con el mundo natural, sin duda alguna. Y esa relación con el mundo naturalista y esa relación con ese mundo fantástico, cosmogónico, que es el paisaje en general de Lanzarote, César aplicó un concepto intuitivo, que es el concepto de la belleza, ¿no? Y de hecho, el libro articula, o pretendo articular, ese concepto de la belleza a través de distintas fenomenologías, ¿no? Con dos ideas fundamentales, ¿no? Dos ideas fundamentales que no son contrapuestas en la obra de César, ¿no? Que son la tradición y la modernidad, ¿no? Son conceptos que se solapan y de ahí una obra que traduce fundamentalmente en el espacio de la isla a su regreso de Nueva York en el año 66, aunque antes ya empezó una serie de intervenciones fundamentales, a través de conceptos como trascendentes, como la cueva, la gruta, trascendentes y al tiempo existencialistas, ¿no? Pero la idea de la belleza yo creo que se debe valorar en su justa medida, partiendo de una idea que pretendo también esclarecer en el libro, de una idea del romanticismo alemán, del primer romanticismo alemán, ¿no? La idea de esa naturaleza, esa belleza de la naturaleza, ¿no? Hay una empatía entre esa belleza de la naturaleza y la intuición propia de César que crea un espacio mágico, un espacio único en el mundo, y se ha hablado de un proyecto, no es un proyecto general, es un proyecto que va creciendo poco a poco, es una utopía posibilista,
pero que con el paso del tiempo, por las razones que antes apuntaba y otras razones más, evidentemente esa utopía se ha deconstruido y se ha convertido en una distopía. Don Francisco, le va a hacer una pregunta al compañero Manuel García Denis. Hola, buenas tardes. Más o menos buenas tardes, Diego, buenas tardes. Más o menos conocemos todos la aportación que tiene César, la trascendencia que tiene su obra en Lanzarote, pero mi pregunta quiere ir a la inversa. ¿Hubiese existido César sin Lanzarote? ¿Cómo condiciona el haber nacido en una isla con estas características la personalidad de César Manrique? Si César Manrique hubiese vivido en Fuerteventura o en La Gomera o vaya usted a saber dónde, se hubiese producido el mismo fenómeno, porque hay gente que cree que primero es César y después Lanzarote, cuando los que somos de aquí sabemos que primero es Lanzarote, con cosas hermosísimas hechas por la propia naturaleza que él divulga, a las que él le da pinceladas, pero que son previas a él. ¿Existe esa influencia natural de Lanzarote como presión para crear al individuo? No se puede entender, desde mi punto de vista, no se puede entender César sin Lanzarote. En Lanzarote, evidentemente Lanzarote es un paisaje cosmogónico. Un paisaje cosmogónico conformado por la propia naturaleza, que se ejemplifica en Timanfaya, y luego otro paisaje, vamos a llamarlo humano, por la necesidad humana, que es el paisaje de la Algeria, ¿no? Ese paisaje, esos dos tipos de paisaje, el paisaje de la Algeria, con esa visión, vamos a llamarle, de las necesidades del ser humano en una isla, en una isla que hasta el regreso de César era una isla inhóspita, donde la gente tenía que emigrar hacia otros territorios, y es a la obra de César, una obra que se genera como fundamento básico en la potenciación del turismo, y gracias también a la labor, vamos a llamarle, de Pepín Ramírez y de Antonio Álvarez y de otros técnicos y artistas, que sin esa aportación la obra de César no se hubiese llevado a cabo. Es decir, la obra de César es una obra, vamos a llamarle, colaborativa. No se puede ignorar ni olvidar a toda la gente que participó, que se asoció a esa idea, ¿no? César, evidentemente, cuando regresa de Nueva York, es un artista moderno. Es un artista moderno que aplica los elementos, vamos a llamarle, naturales, que están en la isla de Lanzarote, están en todos lados, ¿no? Pero con mayor fuerza en la isla de Lanzarote, pienso yo, ¿no? Son los elementos de la naturaleza. Es decir, esa elementalidad, el aire, el viento, el agua, el fuego, todo está en Lanzarote. Y evidentemente, si no existe esa isla, y si no existe la posibilidad que tuvo César de realizar esa magnífica obra, no hubiese sido posible esa, vamos a llamarle, esa utopía. De tal manera que yo pienso que, todos sabemos que César tuvo luego intervenciones en otros lugares, ¿no? Pero falta el genius loci. El genius loci es Lanzarote, es el topos, es el territorio. Sin entender el territorio y la validez del territorio, no se puede entender a César. César no funciona igual, porque los proyectos también que realiza en otros territorios, en otros lugares, son intervenciones, vamos a llamarle, específicas, no son territorios a gran escala. La isla de Lanzarote es una isla que se entiende, evidentemente, después de César, pero evidentemente, por supuesto, que si no existe esa naturaleza en esa isla, esa naturaleza mágica y trascendente, sublime, en definitiva, no se puede entender la obra de César, desde mi punto de vista. Vale, dos últimas preguntas, si puede ser breve, que nos vamos ya de tiempo, Pedro. Sí. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, señor. A mí me gustaría preguntarle por la obra de César, ya que estamos hablando de que su obra consiste sobre todo en César y Aría. La huella de César no en Aría municipio, pues yo creo que todos la conocemos, ¿no? Los centros de arte, cultura y turismo, la red de centros que hay en gran parte del municipio, sino en Aría Casco. ¿Cuál es el sello? Porque es que a mí me llamó mucho la atención cuando antes, y es verdad que se quedó ahí,
en que César había soñado siempre y que había incluso visitado unos cimientos. No los conozco, entiendo que, por ejemplo, esos cimientos no son donde está actualmente la casa de César Manrique en Aría, ¿no? No. Vamos a ver, hay una idea primigenia de César en los años 60, principios de los 60, de vivir en los bonancibles. Es un lugar que está cerca, muy próximo a los Jameos del Agua, ¿no? Y yo pienso que el relato, porque es un relato existencial, es un relato vital de César, es que quiere vivir, al principio, no se llevó a cabo esa casa, pero luego descubre un lugar que también es trascendente y es existencialista, que es de nuevo el tema de la gruta, el tema de la cueva, que es la casa de Taíche. Y él tiene siempre como referencia a Aría. La intervención de César en Aría habló en relación con el municipio, ¿no? Y yo creo que la obra más importante de César en Lanzarote, entendiendo la obra como un proyecto que se construye poco a poco, como dije antes, es en general, aborda a toda la isla. Pero es en Lanzarote donde existe ejemplos, es en Aría donde existe ejemplos manifiestos, como son fundamentalmente los Jameos del Agua, con una concesión distinta a lo que realiza luego en el Mirador de Aría, ¿no? Vamos a llamarle ese existencialismo de la gruta y la cueva con el carácter sublime del Mirador del Río, que es otro de las características que están vinculadas con ese romanticismo, primer romanticismo al que acabo de mencionar. Y ese romanticismo puede parecer como una cuestión teórica, una cuestión de críticos de arte. No. Es decir, ese romanticismo, ese carácter de la búsqueda personal a través de esa sublimidad de las expresiones está presente en todas las tendencias del arte contemporáneo. No solamente en César, evidentemente, sino incluso en artistas que él conoció en su estancia en Nueva York vinculado al expresionismo abstracto americano. Vale, última pregunta, el compañero Tomás López. Buenas tardes. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar, porque comentaba usted que desde el principio prácticamente César pensó en la idea de vivir en Aría, pero si uno visita los dos sedes que tiene la Fundación César Manrique, o digamos la sede y la Casa Museo del Norte, sí que nota uno, a lo mejor, una diferencia no solamente en cuanto al tamaño, sino también en cómo... Bueno, además ahora que hay una exposición en la de Taro de Taíche sobre, digamos, el vitalismo de César, ¿no? Creo que se llama algo así como Un placer vivir o algo parecido. Da la impresión de que la de Taíche es una casa más exhibicionista, más o que da para la exhibición, para el disfrute, para esos espacios. Mientras que Aría, para mí por lo menos, cuando me encuentro con la casa de Aría, me da la impresión más de un espacio para la creación, para el recogimiento. No sé si eso también tiene que ver con etapas vitales, porque fue a partir de finales de los 80 cuando se desplazaría, o también incluso etapas de la propia isla, un momento en que hacía falta mostrar más la isla al mundo, y otra en la que a finales de los 80 el turismo ya era una realidad, incluso contra la que César empezó a poner, a alertar sobre algunos peligros de esa exhibición también. Bueno, muchas gracias. La casa de Taíche, que se concibe en principio como una casa comunitaria, como un taller, vamos a llamarle de artistas, esa fue la idea inicial de César, para trabajar conjuntamente con Manolo Millares y Pepe Damaso. La casa de Taíche es una casa, vamos a llamarle, es una casa paradigmática desde el punto de vista que toda la obra de César tiene como referencia a esa casa. Esa casa es un referente, vamos a llamarle vivencial, un referente estético en la obra de César, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de los 80, ¿no? Ya a partir de los 70 César estaba cansado de la especulación que existía en esa isla, de la vulneración de su obra, de la falta de protección de su obra. Y César, quiere volver de nuevo a su idea inicial, vivir en Aría, ¿no? Vivir en Aría se convierte entonces la casa de Aría en una casa mucho más tranquila, mucho más
alejada del tumulto, del torbellino que caracteriza por desgracia, o que ha caracterizado por desgracia a unas décadas de degradación del patrimonio en general y del suelo urbano en particular, ¿no? Entonces, él mantiene una labor activa, activista, ¿no? En los años 70 y 80, que sin duda alguna esto ha sido fundamental para que la figura de César haya crecido enormemente en la actualidad, ¿no? Hoy es un referente la voz de César. En cualquier manifestación que se lleva a cabo en Canarias por la defensa del medio natural, al final se escucha un audio. Y en el audio de César reclama la armonía y la convivencia entre el ser humano, el paisaje, y que los especuladores y los políticos, los malos políticos, den un paso hacia atrás, ¿no? Esta es la idea. Incluso esa idea de Aría es una idea como cosmogónica, ¿no? Quiso vivir, vivió y al final está enterrado en Aría por expreso deseo, ¿no? Bueno, yo creo que, evidentemente, insisto una vez más, la obra de César se debe entender como una obra vinculada con la isla, pero que en Aría tiene una serie de especificidades. Pues don Francisco Galante, ha sido un verdadero placer, que le vaya pues bien. Mañana jueves a las 7 de la tarde en el CAN la presentación de César Manrique de Aría, el artista y la belleza del lugar. Ha sido un verdadero placer, don Francisco. Muy bien, igualmente, y gracias a todos, ¿eh? Gracias. Bueno, pues ya hemos